empezando. Ahora sí. Vamos a ver algo muy relacionado con la respuesta inmune humoral. Todo lo que ya hemos hablado durante las clases y hemos ido viendo, pues vamos a ver ahora todo lo relacionado, cómo es que van a producirse estas respuestas para que ustedes vayan relacionando e interrelacionando todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. A ver que la respuesta inmune humoral, bueno, son parecidas, pero sin embargo tienen sus diferencias. El día de hoy vamos a hablar sobre la respuesta inmune humoral. Y como ustedes pueden acordarse y ver todo lo que habíamos visto hasta el día, valga la redundancia, hasta el día de hoy, hemos visto que la respuesta inmune en realidad se divide en respuesta inmune humoral, o sea, y en respuesta inmune celular, ambas, ya sea respuesta inmune innata o sea la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune humoral, vemos acá que el sistema del complemento actúa, obviamente, y también hablamos sobre la respuesta inmune celular. Tenemos en la innata que actúan los natural killer o los macrófagos. Sin embargo, en la respuesta inmune adaptativa, en la respuesta inmune humoral se tiene como efectores, habíamos hablado, moléculas solubles, que son de hecho los anticuerpos que ya hemos ido viendo, y en la celular está dada principalmente por los linfocitos T citotóxicos. Dentro de las fases, tanto de la respuesta inmune humoral o celular, tenemos inicialmente que estas fases, primero lo que se da es un reconocimiento del antígeno, como ustedes pueden ver acá en esta diapositiva. Luego se produce una activación de los linfocitos, ¿no? Y para que se produzca esta activación, si ustedes se fijan en esta diapositiva, se requiere la ayuda de los linfocitos T. Una vez que se da la ayuda de los linfocitos T, ocurre lo que se denomina la expansión clonal del linfocito B y su diferenciación directamente a células plasmáticas. Posteriormente de la diferenciación a células plasmáticas, se produce obviamente la eliminación del antígeno o de los microorganismos, una disminución de la activación y por último se da la muerte celular que está programada obviamente de las células plasmáticas una vez que ya han finalizado la producción de anticuerpos y por último lo que queda en realidad son las células de memoria. ¿Ya? Este linfocito ha sido activado con colaboración, obviamente, que ya habíamos visto, hemos dicho que los linfocitos T helper ayudan y colaboran para generar lo que se denomina las células de memoria. Si ustedes se fijan en el tiempo de duración en la diapositiva, podemos ver que más o menos el tiempo de duración es de 20 días y si ustedes también van relacionando qué es lo que va sucediendo, por ejemplo, por eso cuando nosotros tenemos gripe o nos contagiamos de gripe, es el tiempo que tarda más o menos en que nos recuperemos totalmente, ¿verdad? Entonces vemos acá, por ejemplo, que antes hablarles un poquito que estas células plasmáticas son las células que son las encargadas de secretar los anticuerpos. Y estos anticuerpos son los elementos que hemos denominado o se han denominado efectores de la respuesta inmune humoral. Entonces, acá vemos en el desarrollo de la respuesta inmune, hemos visto, por ejemplo, tenemos inicialmente una respuesta inmune innata, que es la primera que se ha activado y por lo tanto es la más rápida, es la que se da. Hemos hablado que está dada por los fagocitos, por las natural killer y también por el sistema del complemento, que ya hemos visto que el sistema de complemento es un conjunto de proteínas que son específicas que facilitan y ayudan a la eliminación de los microorganismos. Pero además de que esta respuesta es más rápida, también es menos específica. ¿Qué quiere decir menos específica? Que hemos visto que tienen receptores, ¿verdad? Que van a reconocer, que reconocen
a los PAMPs que habíamos visto o los componentes que tienen algunas bacterias, virus o algunos parásitos que son específicos de esos, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes ven la inmunidad adaptativa o la inmunidad adquirida, tiende a durar mucho más tiempo, además que es mucho más específica, ya que los receptores que tiene, como también hemos estudiado aquello, reconocen a los antígenos o los epítopes que dependen, que es una secuencia de aminoácidos. Ya les había indicado que los linfocitos reconocen secuencias especiales, los linfocitos T, estamos hablando, reconocen ciertas secuencias específicas que son aminoácidos, reconocen a los péptidos que habíamos hablado nosotros, que son fragmentos de proteínas, ¿ya? Y además estos fragmentos de proteínas son sumamente específicos para cada tipo de anticuerpo. Por lo tanto, este tipo de respuesta inmune adaptativa es mucho más específica, es mucho más potente y sobre todo importante es que deja memoria, tiene memoria para un segundo encuentro que se pueda tener con otros o con un segundo, con el mismo microorganismo. Memoria específica para un tipo de patógeno o microorganismo. Y algo muy importante, ¿por qué dicen ustedes, por qué deja memoria? Sí, deja memoria, pero ¿para qué nos sirve estas células de memoria? Ya hemos hablado, acá si vemos esta diapositiva podemos ver también que inicialmente en un primer encuentro con el antígeno obtenemos inicialmente anticuerpos y también linfocitos de memoria. La próxima vez que aquí deja células de memoria, por lo tanto la próxima vez que va a tener una nueva infección, ya sea, o sea, con el mismo microorganismo, obviamente, si hablamos y vemos, por ejemplo, en el caso de las vacunas, nosotros nos pasó, por ejemplo, ahora o vacunas contra la influenza, o ya sea contra la hepatitis, o el COVID que hemos pasado, por ejemplo, que hemos repetido vacunas, o sea, nos han vacunado varias veces algunas personas, hemos tenido hasta 4 vacunas, hemos recepcionado, por ejemplo. Entonces, lo que se hace en este caso, se van a activar directamente estas células de memoria y van a tener una respuesta muchísimo, muchísimo más rápida y se van a producir nuevamente linfocitos de memoria, pero se van a producir en mayor cantidad de estos linfocitos de memoria que las que se producieron en una primera, digamos, exposición. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, va a tener una respuesta más eficiente, más rápida contra el patógeno que se vaya a presentar o producir. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si ustedes se fijan en el tiempo, por ejemplo, de días, en una primera infección, tenemos, por ejemplo, la producción de los anticuerpos se da entre los 7 días aproximadamente, ¿verdad? Mientras en una segunda exposición, si ustedes se fijan en esta diapositiva, la producción de anticuerpos se da a los 3 días inmediatamente. Entonces, si ustedes relacionan la cantidad de días de 7 versus 3, vamos a tener que la aparición de la respuesta que va a proporcionar el organismo, estas células de memoria son mucho más rápidas contra el patógeno. Además, en la respuesta primaria, si nosotros nos fijamos en esta diapositiva, lo primero que hay, o mayor cantidad, podemos ver de inmunoglobulina M y muy poca cantidad de inmunoglobulina G. Sin embargo, en una respuesta secundaria hay mayor concentración, cantidad de inmunoglobulina G. Obviamente puede haber también inmunoglobulina A y puede también haber inmunoglobulina E. Eso se da, por lo tanto, lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando decíamos hay un switch o un cambio de switch, un cambio de inmunoglobulinas? Entonces cambian de IgM a en una respuesta secundaria, se produce en mayor cantidad la inmunoglobulina G. Entonces acá podemos ver esta diapositiva, por ejemplo, en las características que tenemos, inicialmente tenemos una respuesta
primaria hay una respuesta menor. El isotipo de anticuerpo, habíamos hablado que generalmente en mayor cantidad tenemos inmunoglobulina M en relación a la G. En cuanto a la afinidad del anticuerpo, es menor y está inducida por inmunógenos generalmente, ¿verdad? Mientras en una respuesta secundaria tenemos anticuerpos específicos, tenemos células de memoria que se han formado ya, entonces tiene una respuesta mayor, es más rápida, hay un aumento de inmunoglobulina G y obviamente habíamos dicho que también puede haber inmunoglobulina A o inmunoglobulina E dependiendo del patógeno y también el cambio de isotipo que se vaya a dar, o el cambio de switch. Tenemos una mayor afinidad, ¿verdad? Y los antígenos está inducida únicamente, habíamos hablado, por antígenos proteicos. Y por lo tanto, recordando un poquito aquello, que la activación de los linfocitos B en la inmunidad humoral es mediada por anticuerpos secretados por linfocitos B. ¿Quiénes los van a estimular? Obviamente los antígenos, pero también hay dos tipos de antígenos que van a ser. Uno donde son T independientes y otros donde son T dependientes. ¿A qué hablamos de T independientes? Estamos hablando de que no es colaborado o no es ayudado o no interviene el linfocito T, ¿ya? Y por lo tanto, cuando son T independientes, puede ser reconoce ácidos nucleicos, lipopolisacáridos, lípidos, etcétera, que habíamos visto. Sin embargo, los T dependientes, cuando colaboran los linfocitos T helper, ¿no? Entonces hemos hablado que van a ser los antígenos estimulados que únicamente son proteicos y además son aminoácidos, ¿verdad? Es una secuencia de aminoácidos, o sea, son péptidos que van a ser reconocidos obviamente por los linfocitos T. Eso hemos ido viendo durante todo el transcurso de las clases. ¿Quiénes actúan principalmente? Hemos hablado, actúan ante bacterias, extracelulares y ante los virus. ¿Cuál es la función? Neutralizar y eliminar patógenos, ¿sí? Eso habíamos visto claramente. Si ustedes vemos esta diapositiva, donde vemos que la activación del linfocito B va a producir una proliferación y además una expansión clonal. Aparte de la expansión clonal, una diferenciación, ¿sí? Donde va a generar aquí el cambio de isotipo, ya sea inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, etcétera, ¿verdad? Además, donde va a haber maduración de la afinidad y, ¿qué quiere decir? Son específicos para el patógeno y además va a dejar linfocitos B de memoria. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos un linfocito B virgen. Este linfocito B, que es virgen, habíamos hablado de que tiene dos tipos de anticuerpos, ¿sí? Que están unidas en su superficie, que uno es la inmunoglobulina M y otra la inmunoglobulina D, ¿verdad? Es el único caso, el linfocito B virgen, donde puede tener los dos tipos de inmunoglobulina en su superficie, ¿ya? Sin embargo, una vez que ha tenido contacto con el antígeno, ¿verdad? Va a ir a reordenar sus cadenas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hay un reordenamiento de las cadenas pesadas, etcétera? ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Hemos visto que en el ADN. Y entonces existe una modificación un cambio de cadenas. Va a perder ciertas cadenas y por lo tanto va a dar lugar a una cantidad de inmunoglobulina. La primera que aparece obviamente es la inmunoglobulina M. Eso habíamos hablado, ¿verdad? Después hemos visto que además pierden también, hay un cambio de isotipo, hay una expansión clonal inicialmente, ¿verdad? Y un cambio de isotipo. Pero ¿cuándo se va a dar el cambio de isotipo? Cuando el linfocito B va a recibir ayuda del linfocito T helper, que es lo que habíamos visto nosotros. ¿Se acuerdan? El linfocito T helper le va a presentar, cuando habíamos hablado que le va a presentar antígenos al linfocito B. Eso es una ayuda, se va a activar y va a empezar lo que se denomina esta parte de expansión clonal, ¿ya?
Luego de esta expansión clonal, obviamente va a diferenciarse a células plasmáticas, que habíamos dicho que son las que generan anticuerpos. Inicialmente, ¿de qué tipo de anticuerpos? Inmunoglobulina M, ¿sí? Pero como ha recibido la ayuda del linfocito T, puede haber cambio de isotipo, que significa que va a dar inmunoglobulina G o puede haber inmunoglobulina A, etcétera, etcétera, o inmunoglobulina E. ¿Sí? Puede haber una maduración de lo que se denomina de la afinidad y por lo tanto generación de células de memoria. ¿Qué característica tiene esto? Que el linfocito, si ustedes se fijan, sigue siendo el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que la región variable es la misma. Lo único que cambia, lo único que ha cambiado es la región constante de las cadenas pesadas. Entonces, así va a dar un cambio de switch o cambio de isotipo, ya sea a inmunoglobulina G, a inmunoglobulina E o a inmunoglobulina A. La que cambia, o sea, la célula, y luego van, o sea, lo que va a cambiar, o sea, las clases y posteriormente va a dar lugar a la formación de las células de memoria. Y estas células de memoria son las que rápidamente se van a activar en un segundo encuentro con el patógeno, ¿verdad? Porque hemos dicho que es específica para ese patógeno. Estas células de memoria son específicas para ese patógeno. Y es lo que habíamos visto en la curva en las diapositivas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que se produce acá? Inicialmente, reconocimiento de antígenos por los linfocitos B, NA y B, ¿verdad? Después hemos dicho que se va a unir obviamente a receptores de superficie y se va a activar estos linfocitos B, se va a dar una proliferación de estos linfocitos B, pero es específica esta proliferación de linfocitos, todos estos linfocitos que van a proliferar son específicos para ese tipo de antígeno. Luego se va a diferenciar, va a generar plasmoblastos, lo que llamamos que es lo que llamamos, que se llama plasmoblastos, y para dar lugar a los linfocitos de memoria, ¿ya? A células plasmáticas, que son los plasmoblastos, y posteriormente, o plasmoblastos o células plasmáticas también se los denomina, y da lugar a los linfocitos de memoria. Obviamente va a haber un switch o cambio de isotipo, que hemos dicho, cambio de la cadena pesada, porque la cadena ligera sigue siendo la misma. No nos olvidemos que en la cadena ligera tenemos el parátopo, que va a reconocer el epítopo, que es específico para cada patógeno. Y a medida que se desarrolla esta respuesta inmunohumoral, los anticuerpos van a ir aumentando la afinidad específica por el antígeno, a lo que nosotros vamos a denominar maduración de la afinidad. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Doctora, Dime. buenas tardes. En la parte de expansión clonal, dijo que Sí. había un cambio de isotipo en la célula plasmática. Esa parte no sé si. No. Primero, a ver, te voy a dar el orden. Mejor vamos a ver las diapositivas. Bueno, pero el orden va así. Primero tenemos al linfocito B, ¿verdad? Donde hemos dicho que es en su membrana, ¿verdad? Va a tener ambos anticuerpos, tanto inmunoglobulina M como la inmunoglobulina D, ¿sí? Que es el único, cuando hemos hablado, antes de que reconozca, es un linfocito B inmaduro, antes de que reconozca al antígeno, es un linfocito B inmaduro. Entonces, por lo tanto, vamos a ir para que vayan mejor a la diapositiva. A ver, ¿dónde está mi diapositiva? Acá. Acá. Tenemos entonces, en este linfocito B inmaduro, hemos visto que el único, en este va a existir ambos tipos de inmunoglobulina, tanto inmunoglobulina M como inmunoglobulina G. ¿Ya? Cuando reconoce al antígeno, se va a activar. Se va a activar y va a perder la inmunoglobulina D. ¿Ya? Entonces va a transformarse, o sea, va a liberar
va a transformarse a inmunoglobulina M inicialmente. Por eso la primera que aparece en cualquier proceso patológico es la inmunoglobulina M, es la primera inmunoglobulina que va a aparecer, pero la duración de esta inmunoglobulina es muy corta, que vamos a ver después, es muy corta, dura poco tiempo, y posteriormente hay un cambio de isotipo, pero vamos a ir por orden. Tenemos al linfocito B inmaduro, que va a reconocer al antígeno. Este linfocito B es T dependiente. ¿Por qué T dependiente? Porque va a recibir la cooperación del linfocito T. ¿Ya? Entonces, como va a recibir la cooperación del linfocito T, después va a dar lugar a una expansión clonal. ¿Qué significa una expansión clonal? Que se van a formar hartos de estos linfocitos específicos, a estos linfocitos B activados, específico para este antígeno. Va a dar lugar a varios, ¿verdad? Después de que hay una expansión clonal, va a haber una diferenciación, obviamente va a liberar o sea, va a perder la inmunoglobulina D y va a dar lugar, como va a quedar inmunoglobulina M, va a dar lugar a la formación de anticuerpos de tipo IgM, ¿ya? Inicialmente. Después va a haber un cambio de isotipo a IgG, ¿sí? Va a haber un proceso que va a producir, también va a haber un proceso de afinidad del linfocito B específico para el antígeno. Por lo tanto, se denomina maduración de la afinidad. ¿Ya? Esa inmunoglobulina G va a ser específica a un anticuerpo que va a reaccionar específicamente contra este antígeno. A eso llamamos maduración de la afinidad y va a generar adicionalmente linfocitos de memoria que van a salir nuevamente y van a actuar con mayor rapidez cuando tengas una segunda exposición a ese patógeno. Por ejemplo, como en el caso de las vacunas que les había dicho, nosotros recibimos vacunas contra la influenza, recibimos vacunas contra la hepatitis, ahora están dando vacunas contra el sarampión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos una segunda dosis de la vacuna, estos linfocitos B de memoria, como habíamos visto acá en esta otra diapositiva, estos linfocitos B de memoria, con una infección repetida, rápidamente van a proliferar, rápidamente, ¿sí? Y van a dar lugar a células plasmáticas, pero ya muy poca producción de IgM, sino ya son más afines, entonces va a dar una producción de inmunoglobulina del tipo IgG principalmente, ¿sí? Que es específica para el patógeno que ha ingresado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora, gracias. No, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Mm? ¿No? ¿No tiene? Entonces continuamos. A ver, ¿alguien quiere ingresar? Vamos a admitir. Bueno, entonces, otra característica muy importante, hemos hablado del linfocito B. En el linfocito B hemos dicho que tiene un receptor, ¿se acuerdan? El linfocito B tiene un receptor que denominábamos BCR. Sin embargo, el receptor del linfocito T se denominaba TCR. Y también hemos visto un poco de detalle que cómo es el receptor del linfocito B. Si ustedes se acuerdan, teníamos de tipo, en este caso, IgM, y hemos dicho que la región transmembrana, esta de acá, es una región que es muy corta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, por lo tanto, cuando viene acá el antígeno, tiene que unirse a estos dos bracitos, el antígeno, entonces no permite en este caso llevar la señal hacia el interior de la célula, hacia el interior del linfocito B, ¿ya? Entonces, además, para ser de membrana, para estar anclada en la membrana este receptor de antígeno, ¿se acuerdan que habíamos dicho? También requiere de moléculas que coadyuvan, que colaboran. Y en este caso requiere también de estas moléculas que son Ig beta e Ig alfa, que lo que hacen es, una vez que aquí en el receptor del linfocito B, en estas, recibe y se pone en contacto con el antígeno, estas son las que van a llevar
la cascada de señalización, que vamos a ver acá, por ejemplo, hacia el interior. ¿Ya? ¿Para qué? Para que se produzca posteriormente la traducción de señales, que vamos a ver, van a ser una traducción de señales, ¿para qué? Para activar el linfocito y para poder transcribir estos factores de transcripción, como ser NF-kappa beta, etcétera, etcétera, que son muy importantes para la activación del linfocito B. ¿Está claro? Ahora, otra forma, hemos dicho acá, vemos en mayor claridad, tenemos por ejemplo acá la inmunoglobulina y tiene que tener dos inmunoglobulinas se tienen que unir a un mismo antígeno, ¿verdad? Y esa era la forma también como se evitaba, cómo es que era una forma de evitar que se active la cascada de señalización. Es una forma de evitar. Tenemos que tener dos sectores del antígeno que se van a unir a estas inmunoglobulinas, ¿sí? Y recién se va a producir la cascada de señalización hacia el interior, donde va a haber un proceso de fosforilación. Van a fosforilar ciertos compuestos, como por ejemplo el diacilglicerol, etcétera, etcétera, que son factores de transcripción. ¿Para qué? Para producir y transcribir genes, para producir ciertas proteínas, por así decirlo, más fácilmente, para producir ciertos componentes. Estos factores de transcripción van a producir que son ciertos componentes para que para activar al linfocito B y favorecer la eliminación de los microorganismos, ¿verdad? Aquí vamos a poner más grande. Entonces, perdón. Y aquí vemos ese. Otra forma de activación del linfocito B, y no solamente hemos hablado por la unión antígeno-anticuerpo, pero esta unión antígeno-anticuerpo hemos dicho que se tiene que dar en dos brazos. Es también, ¿se acuerdan? Hemos dicho que el complemento también activa al linfocito B. ¿Qué parte? El complemento C3D. ¿Ves? Que es un sistema de complemento que va a activar, que se va a unir al receptor. Obviamente, acá tenemos al complemento, ¿sí? Se va a unir a esta inmunoglobulina que se ha unido al microorganismo por otro brazo, del complemento, se va a unir también al receptor y también va a que son estos receptores que vamos a llamar receptor del complemento 2, por ejemplo, tenemos acá, y también hay un receptor del complemento 1, ¿sí? Y estos receptores, no nos olvidemos que están opsonizando al antígeno. ¿Se acuerdan que se opsonizaba, verdad? Que las moléculas del complemento favorecían la opsonización del antígeno, ¿verdad? Y entonces es otra forma que también aquí se va a activar al linfocito B, ¿no? Entonces va a haber nuevamente activación y también se van a transcribir o se va a producir un proceso de fosforilación y activación del linfocito B. ¿Qué más podemos recordar? Recordar, ¿se acuerdan cómo era la presentación del linfocito T o la interacción que se daba en el ganglio linfático? ¿Se acuerdan? Hemos visto que en el ganglio linfático, ¿se acuerdan que hay una zona B y una zona T? Aquí veamos a la célula presentadora de antígeno, ¿sí? ¿Se acuerdan? La célula presentadora de antígeno, donde aquí presentaba el antígeno al linfocito T a través de una molécula, nunca se olviden, de MHC, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué tanto hemos hablado? ¿Qué es lo que pasa acá en este ganglio linfático inicialmente? En este ganglio linfático hemos dicho que tiene zonas T, en este caso, y también tenemos las zonas de linfocito B. ¿Qué pasa? Este linfocito B va a ir a la periferia, acá, a encontrarse con el linfocito T, ¿verdad? Una vez que se ha encontrado con el linfocito B, va a tener entonces señales de activación
señales de activación del linfocito, porque el linfocito T helper le va a activar al linfocito B, porque ¿a través de qué se van a activar? A través de citoquinas. ¿Se acuerdan que siempre hemos hablado de las señales que son a través de citoquinas, quimioquinas? Así se comunican acá las células. Nuestras células de nuestro organismo se comunican a través de citoquinas, a través de quimioquinas. Entonces va a recibir señales de activación a través de citoquinas. Y entre estas puede ser, por ejemplo, la interleuquina 2, y hay otras interleuquina que van a permitir la activación, va a haber la proliferación, ¿sí? Van a proliferación, van a diferenciación a qué? A células que habíamos hablado, plasmáticas, productoras de anticuerpos y también generación de células de memoria. Pero ¿qué pasa una vez que este linfocito B ha sido activado por este linfocito T, va a volver nuevamente al centro germinal? ¿Se acuerdan que hablábamos del centro germinal, que es el lugar donde se encuentran los linfocitos B? Vuelve a su centro germinal, a su folículo, al lugar donde está, ¿sí? Y ahí va a haber una gran proliferación de linfocitos B, ¿sí? Se van a proliferar estos linfocitos B y ahí también se va a producir lo que habíamos hablado, la maduración de la afinidad y por lo tanto el cambio de isotipo o cambio de clase de linfocito B. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Pero no nos olvidemos, para que haya esa clase de maduración o cambio de isotipo del linfocito B, siempre tiene que estar, o sea, tiene que ayudar y tiene que haber en un contacto con el linfocito T. Si no hay colaboración del linfocito T, no hay esta respuesta secundaria, chicas. No va a haber esta respuesta secundaria. Y aquí vamos a ver eso, por ejemplo. Hemos dicho, ¿verdad? Cuando van a los órganos linfoides, que pasaba, iba, ¿sí? Inicialmente el linfocito B con sus dos tipos de inmunoglobulina de superficie, ¿sí? Hemos hablado de la inmunoglobulina D y inmunoglobulina M, ¿sí? Van al ganglio linfático al lugar del linfocito B, ¿sí? El centro, posteriormente va a dar lugar al centro germinal, pero inicialmente es en este lugar se va a acercar a la periferia, que es lo que les había dicho, va a recibir la cooperación del linfocito T. Una vez que hay una cooperación del linfocito T, va a regresar nuevamente a su centro germinal, va a haber una proliferación de linfocitos B específicos, ¿sí? Entonces, y va a ver un cambio de isotipo de anticuerpos que van a tener alta afinidad. Cambio de isotipo, ok, hay inmunoglobulina G, hay inmunoglobulina A, hay inmunoglobulina E, ¿verdad? Sin embargo, no nos olvidemos que acá, ¿qué recibe? ¿Con qué se activa? Se va a activar con péptidos. ¿Por qué? Porque hemos hablado, va a activar con aminoácidos, se va a activar con proteínas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el linfocito T solo reconoce péptidos o secuencias pequeñas de aminoácidos que son presentadas a través de una molécula de MHC. Sin embargo, cuando el linfocito B se activa únicamente, ya sea por polisacáridos, sin colaboración del linfocito T, ya sea por lípidos, porque obviamente va a reconocer los polisacáridos, lípidos, etc. A eso se denomina linfocito T independiente, o sea, no participa, no recibe la colaboración del linfocito T, entonces solamente va a dar lugar a células plasmáticas o sobre todo a inmunoglobulina M y células plasmáticas de vida muy corta, ¿verdad? Entonces, sea cual sea, siempre va a dar lugar a inmunoglobulina M, no va a haber cambio de isotipo y células plasmáticas de vida corta. Sin embargo, cuando recibe la colaboración del linfocito T, va a dar lugar a células plasmáticas de vida larga. ¿Está claro eso, chicos? Sí, ¿Sí? ¿Está bien claro? sí, doctor. ¿Cómo se da esta colaboración? Para que ustedes sepan cómo se va a dar esta colaboración entre el linfocito B y el linfocito T. Si ustedes se fijan, entonces acá tenemos esta de Lilita, es el linfocito B.
el de rojito es el linfocito T. Hemos dicho que el linfocito T, sí, va a presentar, acá si ustedes se fijan, va a presentar al péptido en una molécula de MHC, ¿sí? ¿Qué características tenemos acá? Tenemos que tiene que haber una coadyuvación, una ayuda, vamos a decir también entonces, por otros componentes, ¿ya? Aparte de la unión que implica el TCR, la unión del receptor del linfocito T, ¿sí? Aparte del TCR con el MHC del linfocito B, ¿sí? Entonces necesita también otras moléculas que actúen o que ayuden a esta unión, por así decir. Simplemente con la unión del TCR con el MHC no se va a producir la activación. Necesita otras moléculas que coadyuven en esto. Sí, que son, por ejemplo, estas moléculas que se denominan CD40 y CD40 ligando. ¿Sí? Entonces va a producir la unión del CD40 y el CD40 ligando, que también va a activar, y además la liberación de citoquinas, chicas, que es lo más importante. Entonces, una vez que ha habido esta unión, digamos, de estas otras moléculas importantes, aparte del receptor con el MHC, tiene que haber la unión del CD40 ligando que está en el linfocito T y el CD40 que se encuentra en el linfocito T, B, se van a producir esa unión. Entonces hay una liberación de citoquinas por parte del linfocito T. Y una vez que hay una liberación de citoquinas, obviamente el linfocito B tiene receptores de estas citoquinas, entonces recién se van a activar. Y es una manera también de controlar la activación de los linfocitos B para que no se estén activando, ¿no? Es una manera de controlar del organismo, de controlar. Entonces, una vez que este linfocito B ya se haya activado, ya se produce su proliferación, que hemos dicho, aquí tenemos otra, acá tenemos también otra diapositiva que indica lo mismo, donde tenemos la activación del linfocito B, que hemos visto dónde se activa, hemos dicho en los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Donde tenemos acá, si se acuerdan, en este caso, tenemos una célula dendrítica que está presentando al linfocito T helper, y aquí tenemos la unión no solamente del MHC con el receptor, sino también de moléculas accesorias, que es el CD40, ¿verdad? Y en el caso del linfocito B, tenemos la unión del ligando CD40 con el receptor del CD40 con el ligando CD40 y además la liberación de citoquinas. Una vez que se produce todo esa activación, diríamos así, recién se produce la proliferación, diferenciación a células plasmáticas, que es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Después, algo que aclarar, esto también hablamos lo mismo, estamos hablando de la activación de los linfocitos B, con ayuda de los linfocitos T, ¿verdad? Produce linfocitos B de memoria, células plasmáticas, productoras de anticuerpos que son específicas y obviamente cambios de isotipo. Algo muy importante es que el linfocito B no va a activar al linfocito T, sino lo que quiero que entiendan aquí, que el linfocito B actúa como célula presentadora de antígeno para el linfocito T helper. ¿Por qué? Porque quiere conseguir su ayuda, quiere conseguir su colaboración. ¿Para qué? Para que se produzca lo que habíamos dicho, maduración de la afinidad, cambio de isotipo, cambio de inmunoglobulina que sea más específica y generación de células de memoria, que son bien, bien importantes, lo que habíamos hablado. Y aquí vemos, por ejemplo, ese cambio de isotipo, ¿no? En ese cambio de isotipo, trabajan también, no solamente hemos hablado de los ligandos, acá tenemos al linfocito B, ¿verdad? Estamos hablando que entonces, que en este caso el linfocito B está
presentando, si ustedes se fijan, está presentando el antígeno, una molécula de MHC, al receptor del linfocito T, ¿verdad? Para que, lo que habíamos dicho, se van a activar los ligandos CD40 y el ligando CD40 y el CD40, que son moléculas accesorias, y además esta liberación de citoquinas que hemos hablado. Ahora, no se sabe exactamente cuál es el mecanismo para la producción o el cambio de isotipo de estas inmunoglobulinas, pero se ha visto, por ejemplo, que la presencia de esta interleuquina 4 va a dar lugar al cambio de isotipo a inmunoglobulina E, que es importante en el caso de las alergias, en el caso de las parasitosis. Por ejemplo, el interferón gamma va a dar lugar al cambio de isotipo de inmunoglobulina G, ¿ya? Y el factor de crecimiento, este factor de crecimiento beta, que va a dar lugar, por ejemplo, a esta inmunoglobulina A, que también esta inmunoglobulina A nos encontramos, ya hemos dicho, son inmunoglobulinas que se encuentran en las mucosas, ¿no? O en el epitelio. Entonces, es así como se cree que se pueda dar, ¿no? Y, por lo tanto, en una respuesta inmune primaria, si hablamos de una respuesta inmune primaria o antígeno independiente, lo que se produce es inmunoglobulina M inicialmente. Sin embargo, en una respuesta inmune secundaria, volvemos a recapitular aquella, por ejemplo, tenemos, dependiendo del antígeno, da diferentes tipos dependiendo de las citoquinas que se exprese, va a dar lugar ya sea inmunoglobulina G, inmunoglobulina A o inmunoglobulina E. Y recordar un poquito qué es la célula plasmática. Son células que vienen, de hecho, de los linfocitos B, destinadas únicamente a la producción de anticuerpos, se generan, ¿por qué señales? Ya hemos dicho, no tiene que haber el BCR, la unión entre el BCR y también el receptor del linfocito T, y además del CD40 y el CD40 ligando. ¿Ve? Y hay dos tipos de células plasmáticas, las de vida media corta, que es lo que habíamos dicho, que da antígeno cuando se producen por antígenos T independientes, donde no participa el linfocito T, sino simplemente el linfocito B reconoce a antígenos que pueden ser tipo polisacárido, que habíamos hablado, que pueden ser, por ejemplo, lípidos, etcétera, ¿verdad? Y las de vida prolongada, que son las que se producen cuando participa el linfocito T, cuando es ayudado a través del linfocito T. Y lo que también se produce es una respuesta rápida ante la infección. Y aquí cuando decimos el antígeno T dependiente, no nos olvidemos que se reconoce solamente antígenos proteicos. No vuelvo a repetir para que no se olviden jamás que los linfocitos T solo reconocen péptidos, ¿verdad? Entonces, secuencias de aminoácidos pequeñas. Se da un procesamiento de las células B, presenta a un linfocito T helper y también requiere que es CD4 positivo, y ustedes saben, y hay una cooperación entre el linfocito T y el linfocito B. Sin embargo, ya no estamos recapitulando lo que hemos visto, que los antígenos T independientes son antígenos no proteicos, glicoproteínas, DNA, RNA, lipopolisacáridos. ¿Qué hacen? Estimulan la producción de anticuerpos, sin embargo, sin ayuda del linfocito T helper, ¿sí? Aumenta el entrecruzamiento de los receptores, hay activación del linfocito B, pero nos dan anticuerpos que tienen baja afinidad y principalmente inmunoglobulina E, que es lo más importante. ¿Dónde se generan los linfocitos de memoria? En el origen, hemos hablado de que es en el centro geminal, ¿sí? Capacidad de sobrevivir largos periodos sin estímulo antigénico, pueden dar una respuesta humoral rápidamente cuando es antígeno T dependiente. Hay una expresión elevada de proteínas antiapoptóticas. ¿Qué quiere decir antiapoptóticas? Que van a evitar la eliminación del linfocito.
que van a eliminar, van a evitar que exista, porque apoptosis es la muerte de la muerte celular que está programada a través de ciertas proteínas. Sin embargo, si hablamos antiapoptóticas, que va a haber, van a evitar que exista una eliminación o muerte celular programada. Sí, se sintetizan linfocitos B con alta afinidad y también aquí podemos ver, por ejemplo, cuando se da con algún uso de algún tipo de vacunas conjugadas. ¿Cómo se da esta regulación de la respuesta inmunohumoral? Debido a que existe un bloqueo de señales en el receptor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que tenemos acá los receptores del linfocito B? Se va a unir a su antígeno, ¿verdad? Y va a dar lugar a una liberación y señalización en cascada, que es la fosforilación. Da lugar a la fosforilación de ciertos componentes, ¿sí? Para permitir la transcripción, ¿sí? De ciertos componentes. Bueno, aquí lo que va a producirse, se va a dar un bloqueo inicialmente, este anticuerpo, hemos dicho que forma un complejo antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Este que se va a unir a la inmunoglobulina del linfocito B y también al receptor, ¿sí? Al receptor específico, ¿sí? Va a dar lugar a fosforilización, donde el fosfatidil trifosfato, ¿sí? Acá va a dar lugar al fosfatidil difosfato, ¿sí? Y se va a producir, por lo tanto, un bloqueo de señalizaciones de receptor del linfocito B y entonces no va a dar lugar a la transcripción genética. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Doctora, alguna pregunta. Dime. En la parte de colaboración de linfocitos T y B, ¿algunas de esas citoquinas que se producen pueden alterar a esta colaboración? Hay algunas citoquinas, obviamente, hay unas que impiden, digamos, la citoquina interleuquina 2, etcétera, sí, pueden participar dependiendo de qué interleuquinas se produzcan. Hay interleuquinas que van a evitar esta, digamos, esta producción de linfocitos, sí, hay. No queremos entrar en detalle con interleuquinas, pero si gustan, sí podemos hacer clases específicas de interleuquina para que ustedes sepan qué tipos de interleuquinas activan, qué tipos de interleuquinas bloquean, digamos, este cambio que pueda existir. Y obviamente, dependiendo de las interleuquinas que se producen bloqueos en las activaciones, ¿no ve? Entonces, sí, eso es muy importante. Pero podemos hacer una clase específica de interleuquinas. Lo que pasa, o de citoquinas o quimioquinas, porque no nos olvidemos que todo esto se produce obviamente a través de señalizaciones celulares. Yo no quise entrar con detalle, sobre todo con las interleuquinas, porque realmente es, o sea, es más... lo que más me interesa en todo caso es que ustedes, por ejemplo, recuerden lo más esencial y lo más importante de todo lo que se produce dentro del sistema inmune, ¿verdad? Entonces, no entrar en detalles con interleuquinas a profundidad, solamente dar algunas de aquellas que son más importantes, nada más. Pero después, o sea, la idea no es entrar a aquello, pero sí podemos dar unas clases de interleuquinas para que ustedes sepan, ¿no? O por lo menos dar las más importantes. Les voy a preparar para la siguiente clase. Está ¿Alguna bien. otra pregunta? ¿Preguntas más? Hola, ¿no? Si no tienen más preguntas, pues habríamos finalizado la clase. La siguiente semana vamos a dar clases tanto teóricas como prácticas. Quiero avanzar un poquito en algunas técnicas que evidentemente por dificultades de adquisición de reactivos no estamos realizando como se debería. Sin embargo, yo estoy tratando de conseguir reactivos de algunos reactivos, digamos, pasados, de algunos lugares, cosa de que lo más importante, como ya les he dicho, para mí es que ustedes practiquen. Entonces, en todo caso, voy a avanzar parte teórica, tal vez hagamos algunas actividades dentro de la práctica, ¿no?
para las personas que están presenciales, obviamente, tienen que ser presenciales, ya les he dicho con el video tiene que ser a cámara abierta. Entonces se van a realizar algunas actividades. Para eso obviamente van a necesitar estar en un elemento en el que puedan ustedes escribir, modificar, hacer algunas actividades y obviamente también se les va a dar con tiempo y posteriormente vamos a hacer ya las clases prácticas con estos reactivos que estoy consiguiendo. Para el grupo 12 de hoy me disculpo, miles de disculpas, tenía toda la idea que con el grupo 12 yo ya había terminado la práctica de artritis reumatoidea. De todos modos voy a revisar mi lista, no la he terminado de revisar, voy a revisar mi lista porque algunos vienen y otros van, entonces voy a ver si todos los del grupo 12 realmente ya han llevado o no la clase. Sin embargo, yo les había indicado que cuando hagamos la parte práctica de la siguiente clase, a veces hay un interín de espera en algunos procesos y como la parte de látex cerea es corta, entonces la vamos a realizar allá para que todos estén tranquilos. ¿Alguna otra pregunta, algo que quieran, chicos, compartir? ¿No? Si no tienen más, entonces agradezco la presencia de todos ustedes. Espero que hayan entendido. Lo que les pregunté a sus compañeros en la clase práctica es, estoy teniendo dificultades con ustedes en captar su atención a la materia. Ya les he dicho, les doy actividades y me parece que no se esmeran en realizarlas. No sé si llevar una clase común donde yo voy a dictar la materia y ustedes van a realizar, porque yo había pensado en preparar ciertas actividades donde para que ustedes entiendan todo el proceso pueda haber competencias grupales en las clases. Y cada clase, pues cada grupo, así como hacen un tablero donde se hace un juego y hay avance, bueno, más o menos esa era la idea mía. No sé cómo quieren ustedes que se lleve la clase, no sé cómo quieren que se haga, pero tengo dificultades en que ustedes puedan asistir a la clase, ya sea de manera presencial o virtual. Normalmente en años anteriores, bueno, el año pasado que hemos iniciado con actividades, los chicos sí aparecían y había una gran cantidad de personas en las clases. Sin embargo, veo que ustedes no es así de la misma forma, pese a que tenemos un número de alumnos de aproximadamente unos 110, más o menos. Entonces, sí, es. De todos modos, sus sugerencias, bueno, van a ser recibidas y si tienen algo, me pueden escribir y me van diciendo. Ya, piensen un poquito porque, como les dije también a sus compañeros, los únicos que son comprometidos, o sea, que han tomado un compromiso serio con su instrucción, con la carrera elegido, con todo aquello, son ustedes. Entonces, los que deberían tener un compromiso y han adquirido un compromiso en la carrera son ustedes. Bueno, y cada uno tiene que ver qué tal va con su compromiso, si está satisfecho consigo mismo o qué le falta, ¿no? Entonces, eso, chicos. De todos modos, agradezco nuevamente su participación, su asistencia y si tienen alguna pregunta para la siguiente clase, pues estoy lista. Les voy a hacer una preparación de citoquinas. Vamos a ver quiénes activan, quiénes disminuyen, quiénes se contraen. Para que tengan una mayor idea. Si no tienen más, gracias y nos veríamos en la siguiente clase.